Vivimos en una época donde decimos buscar la felicidad, pero nuestros actos están dirigidos a acumular cosas, a llenar nuestra vida con objetos, logros y títulos. Pero, ¿dónde se encuentra realmente la felicidad? Muchas veces esa obsesión por lo tangible nos hace olvidar que las dimensiones más importantes de nuestra existencia no están limitadas por lo que vemos, tocamos o poseemos. Nuestra mente tiende a proyectar en el mundo externo lo que no comprende de su mundo interno, y esto crea un desfase. Pero la pregunta central es, ¿quién nos garantiza que ese mapa mental que utilizamos está reflejando con precisión la realidad del mundo? Es un tema que me apasiona profundamente porque, como digo en mi libro, cuando una persona comprende lo que le pasa, adquiere el poder de gestionarlo. Sin esa comprensión, es como si estuviera atrapada en una tormenta sin un mapa ni una brújula. Si no entendemos las dinámicas que gobiernan nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿cómo podemos tomar el control de nuestra vida? Uno de los grandes debates actuales en la neurociencia tiene que ver con la relación entre la mente y el cerebro. Hay quienes afirman, de manera categórica, que toda actividad mental puede explicarse exclusivamente a partir del cerebro. Esta visión reduccionista es muy popular, pero yo no la comparto. También he tenido la oportunidad de dialogar con neurocientíficos que sostienen que la mente no puede entenderse únicamente desde la actividad cerebral. Y creo que, a medida que avanzamos en este terreno, nos damos cuenta de que reducir la mente al cerebro es como intentar explicar la música analizando únicamente los componentes físicos de un instrumento. Hay un ejemplo muy revelador que a menudo comparto. Pensemos en una radio que emite música. Aunque el sonido parece provenir de la radio, sabemos que la fuente real de la música está en las ondas que viajan por el aire. Del mismo modo, el cerebro es el vehículo que nos permite experimentar nuestra consciencia, pero no es el origen exclusivo de esta. Esto nos lleva a reflexionar sobre algo fascinante. Hay prácticas humanas ancestrales como el yoga o la meditación que, aunque en principio no implican un proceso racional o analítico, generan experiencias transformadoras. He visto cómo personas que practican yoga han tenido vivencias afectivas y espirituales profundas sin siquiera reflexionar activamente sobre ellas. Es decir, hay un acceso a niveles de consciencia que trascienden lo puramente material. Este hecho nos invita a replantearnos nuestra obsesión cultural por la lógica y la razón y a abrirnos a dimensiones más amplias de la existencia. En uno de mis libros exploro cómo el amor, una experiencia tan esencial en la vida humana, no puede explicarse exclusivamente desde el punto de vista biológico. Claro, podemos hablar de la liberación de neurotransmisores como la serotonina o la oxitocina, que están asociadas al apego y la conexión emocional. Sin embargo, reducir el amor a una serie de reacciones químicas en el cerebro sería como intentar capturar la esencia de una sinfonía analizando las notas individuales que la componen. Otro aspecto crucial que abordo en mi libro Resetea tu mente es cómo funciona el cerebro dividido y cómo nuestras experiencias están moldeadas por la interacción entre los hemisferios cerebrales. El profesor Roger Sperry, quien ganó el Premio Nobel de Medicina, demostró que nuestros hemisferios no son meras duplicaciones, sino que cada uno tiene capacidades y perspectivas únicas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es responsable de la lógica, el lenguaje y la secuencialidad. Por otro lado, el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente, el encargado de la creatividad, la intuición y la conexión con lo abstracto. Cuando comprendemos que el hemisferio izquierdo tiende a dominar en nuestra cultura, podemos ver por qué estamos tan obsesionados con lo utilitario y por qué muchas veces nos cuesta conectar con las dimensiones más sutiles de la vida. Esta dominancia del hemisferio izquierdo no solo limita nuestra percepción del mundo, sino también nuestra capacidad de resolver problemas de manera creativa. Por ejemplo, cuando enfrentamos un desafío, el hemisferio izquierdo tiende a enfocarse en los detalles individuales, mientras que el derecho tiene la capacidad de ver el panorama completo y conectar puntos que a primera vista parecen inconexos. Este desequilibrio también afecta nuestra capacidad de autoobservación y de gestionar nuestras emociones. Como comparto en mis conferencias,
Muchas veces vivimos atrapados en patrones repetitivos sin darnos cuenta de que estamos replicando las mismas decisiones que nos han llevado a situaciones de insatisfacción. ¿Cuántas veces elegimos relaciones o caminos que no nos benefician y luego atribuimos esa experiencia a la mala suerte? La realidad es que nuestras heridas emocionales y patrones inconscientes que residen en el hemisferio derecho están influyendo constantemente en nuestras elecciones. El gran reto de nuestra época es integrar las capacidades de ambos hemisferios para alcanzar una vida más plena y equilibrada. Esto implica aprender a observar, no solo juzgar. Como decía Carl Gustav Jung, lo que resistes persiste, lo que abrazas se transforma. La autoobservación y la apertura a lo desconocido nos permiten explorar nuestras sombras y reconectar con nuestro potencial creativo y humano. Un ejemplo que ilustra esto es cómo las emociones influyen en nuestras decisiones sin que seamos conscientes de ello. En un experimento realizado con pacientes que tenían el cuerpo calloso seccionado, un procedimiento quirúrgico que desconecta los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho de los participantes percibía estímulos emocionales intensos que el izquierdo no podía explicar. Al preguntarles por qué reaccionaban de cierta manera, sus respuestas eran racionalizaciones inventadas por el hemisferio izquierdo, lo que demuestra cómo nuestra mente crea historias para justificar aquello que no comprende. La clave para transformar nuestra vida está en desarrollar una mayor conexión con nuestro hemisferio derecho. Esto no solo implica explorar nuestra creatividad e intuición, sino también abrazar nuestras heridas emocionales y reconocer las sombras que hemos reprimido. En última instancia, este proceso nos lleva a un nivel más profundo de autoaceptación y libertad. La mente humana es un vasto universo lleno de posibilidades, pero a menudo vivimos atrapados en los límites de nuestras creencias y patrones mentales. Esto lo he observado constantemente en mi trabajo con personas de diferentes ámbitos y edades. El poder de nuestras creencias para moldear nuestra realidad es inmenso. Como decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. ¿Por qué? Porque nuestras creencias actúan como filtros que determinan lo que vemos, lo que no vemos y, sobre todo, cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. Una de las cosas que más me impacta es cómo las experiencias de nuestra infancia quedan registradas en nuestro hemisferio derecho y siguen influyendo en nuestra vida adulta sin que seamos conscientes de ello. Cuando somos niños, nuestras mentes son extremadamente plásticas y receptivas. Todo lo que vivimos, especialmente las experiencias emocionales, queda grabado como si fueran patrones profundos en nuestra psique. Por ejemplo, si de pequeños escuchamos constantemente frases como «no eres lo suficientemente bueno» o «siempre fallas», esas palabras pueden convertirse en creencias inconscientes que afectan nuestras decisiones y relaciones futuras. Por eso digo que el trabajo con nuestra mente no es solo un acto de conocimiento, sino de autocompasión. Necesitamos aprender a mirar hacia adentro, no para juzgarnos, sino para comprendernos. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido porque no se ajustaban a lo que creíamos que debíamos ser. Sin embargo, al resistirnos a estas sombras, solo conseguimos que tengan más poder sobre nosotros. Es un poco como si intentaras empujar una pelota hacia el fondo de una piscina. Cuanto más fuerza haces, más presión ejerce la pelota para salir a la superficie. Pero cuando dejamos de resistirnos y simplemente la soltamos, podemos verla tal como es y empezar a transformarla. Esta transformación implica un cambio profundo en nuestra relación con las emociones. A menudo confundimos el sufrimiento con el dolor. El dolor es inevitable, forma parte de nuestra experiencia humana, pero el sufrimiento, en muchos casos, es una creación de nuestra mente. Por ejemplo, si algo nos duele emocionalmente, nuestra mente tiende a entrar en un bucle de pensamientos como ¿por qué me pasa esto a mí? O nunca voy a superarlo. Estos pensamientos no solo intensifican el dolor, sino que lo prolongan innecesariamente. Cuando aprendemos a observar nuestras emociones sin juzgarlas, podemos permitir que fluyan y se disuelvan de manera natural. Es aquí donde prácticas como la meditación y el mindfulness juegan un papel crucial.
Cuando me formé en estas disciplinas hace más de 30 años, me costó mucho incorporarlas a mi vida. Venía de un mundo muy racional, donde todo debía tener una explicación científica. Pero a medida que comencé a experimentar los beneficios de estas prácticas, entendí que no se trata solo de calmar la mente, sino de crear un espacio interno donde podamos observar nuestras emociones, pensamientos y sensaciones sin identificarnos con ellos. Es como si nos convirtiéramos en el cielo y nuestras emociones y pensamientos fueran las nubes que pasan. Nosotros no somos las nubes, somos el cielo. Una de las cosas más fascinantes que he aprendido sobre la mente es su capacidad de neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era como una máquina fija, que no podía cambiar después de cierta edad. Pero hoy sabemos que esto no es cierto. Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria para reorganizarse, crear nuevas conexiones y generar neuronas incluso en la adultez. ¿Qué significa esto? Que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo, para superar un hábito perjudicial o para sanar una herida emocional. La neuroplasticidad también nos da herramientas muy prácticas para trabajar con nuestras emociones y pensamientos. Por ejemplo, uno de los ejercicios que comparto en mis talleres consiste en identificar patrones negativos de pensamiento y de manera consciente reemplazarlos por pensamientos más constructivos. Esto no significa negar la realidad o fingir que todo está bien, sino entrenar a nuestra mente para enfocarse en soluciones en lugar de quedarse atrapada en los problemas. Imagina que estás frente a un desafío. Tu hemisferio izquierdo podría decirte: esto es demasiado difícil, nunca lo lograrás. Pero si activas tu hemisferio derecho, puedes conectar con una sensación de amplitud, creatividad y posibilidad. Es como mirar una montaña desde la base y pensar: es imposible subir hasta la cima. Pero cuando cambias tu perspectiva y miras hacia arriba con curiosidad y confianza, te das cuenta de que puedes avanzar paso a paso. Un aspecto que me parece crucial en este proceso de transformación es el poder de la imaginación. Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque mientras el conocimiento está limitado a lo que ya sabemos, la imaginación nos permite explorar lo que aún no hemos descubierto. Cuando imaginamos una nueva posibilidad para nuestra vida, estamos entrenando a nuestro cerebro para crear un nuevo mapa mental. Y lo más importante, estamos conectando con nuestro poder innato para crear nuestra realidad. Un ejemplo maravilloso de esto es lo que llamo anclajes positivos. En neurociencia sabemos que las neuronas que se activan juntas tienden a conectarse. Esto significa que si asocias una acción o un gesto con una emoción positiva, puedes entrenar a tu cerebro para que esa emoción se active cada vez que realizas ese gesto. Por ejemplo, si cada mañana al levantarte te tomas un momento para sonreír y recordar algo por lo que estás agradecido, estarás creando un anclaje que puede transformar tu día. Una de las grandes preguntas que las personas me hacen a menudo es: ¿cómo puedo cambiar mi vida si siento que estoy atrapado en una rutina? Es una pregunta válida y profundamente humana. Lo primero que siempre digo es que el cambio no comienza afuera, sino adentro. A menudo esperamos que las circunstancias externas cambien para sentirnos mejor, pero lo cierto es que nuestras circunstancias tienden a reflejar el estado de nuestra mente. Si nuestra mente está llena de caos, nuestras decisiones y acciones reflejarán ese caos, perpetuando una realidad que no deseamos. Por eso, uno de los pasos más importantes para cualquier transformación es aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Muchas veces creemos que somos nuestros pensamientos, pero esto no es cierto. Tú no eres la voz en tu cabeza que te dice: no soy lo suficientemente bueno o nunca lograré esto. Esa voz es simplemente un reflejo de tus creencias y patrones mentales. Cuando aprendes a observar esos pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo, comienzas a darte cuenta de que no tienen poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Esto me lleva a hablar de un tema que considero fundamental: el poder del lenguaje. Muchas veces no somos conscientes del impacto que nuestras palabras tienen en nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien dice: siempre fracaso en todo lo que intento, está reforzando una creencia limitante
que condicionará sus acciones futuras. En cambio, si esa persona dice, estoy aprendiendo de cada experiencia, incluso de las que no salen como esperaba, está creando un espacio mental que le permite seguir avanzando. El lenguaje no solo afecta nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra relación con los demás. Piensa en la última vez que alguien te dijo algo que te hirió profundamente. Es probable que esas palabras se hayan quedado contigo mucho tiempo después de que se pronunciaron. Por eso, es tan importante elegir nuestras palabras con cuidado, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Como decía el filósofo alemán Goethe, trata a un hombre como es y seguirá siendo como es. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser. Esto es especialmente relevante en nuestras relaciones más cercanas. Muchas veces, cuando estamos frustrados o enojados, decimos cosas que realmente no sentimos, pero que dejan cicatrices en las personas que amamos. Por eso, una práctica que recomiendo es tomarse un momento antes de hablar, especialmente en momentos de conflicto. Pregúntate, ¿esto que voy a decir ayudará o hará daño? ¿Expresa realmente lo que siento o simplemente es una reacción impulsiva? Esta pausa, aunque pequeña, puede marcar una gran diferencia en la calidad de nuestras relaciones. Quiero compartir una historia que ilustra el poder del lenguaje. Hace unos años conocí a un hombre que había pasado por una situación extremadamente difícil. Había perdido su trabajo, su matrimonio estaba en crisis y se sentía completamente derrotado. Cuando hablamos, me dijo algo que nunca olvidaré. Mario, siento que la vida está en mi contra. Le respondí, ¿qué pasaría si, en lugar de pensar que la vida está en tu contra, consideraras la posibilidad de que la vida está tratando de enseñarte algo? Esta simple pregunta cambió su perspectiva. Comenzó a ver sus desafíos, no como castigos, sino como oportunidades para crecer. Hoy, ese hombre es un ejemplo de resiliencia y superación. Otro aspecto clave del cambio es nuestra capacidad para salir de nuestra zona de confort. Como seres humanos, tendemos a buscar lo que es familiar y seguro, incluso si no nos hace felices. Pero la verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a explorar lo desconocido. Esto no significa que debamos lanzarnos a lo desconocido sin preparación, sino que debemos aprender a convivir con la incertidumbre. Como decía Carl Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Este dolor no es algo que deba temerse, sino algo que debemos abrazar como parte del proceso de crecimiento. Un ejemplo que me gusta compartir es el de los árboles. Los árboles más fuertes no crecen en los valles, donde todo es fácil y hay abundancia de agua. Crecen en las montañas, donde enfrentan vientos fuertes y condiciones adversas. Es precisamente esta resistencia lo que les da su fuerza. De la misma manera, los desafíos que enfrentamos en la vida son los que nos ayudan a desarrollar nuestra fortaleza interior. También quiero hablar del papel de la imaginación en este proceso. Como mencioné antes, la imaginación no es solo una herramienta para crear cosas nuevas, es también una forma de conectar con nuestra esencia más profunda. Cuando imaginamos una versión mejor de nosotros mismos, estamos activando una parte de nuestro cerebro que nos motiva a actuar en esa dirección. Es como si estuviéramos plantando una semilla en nuestra mente, una semilla que, con el tiempo y el cuidado adecuado, puede convertirse en un árbol fuerte y saludable. Por eso, uno de los ejercicios que recomiendo es dedicar unos minutos cada día a visualizar cómo sería tu vida si estuvieras viviendo desde tu máximo potencial. No se trata solo de imaginar cosas materiales, como un mejor trabajo o una casa más grande, sino de imaginar cómo te sentirías, cómo sería tu estado emocional, qué tipo de relaciones tendrías, qué impacto estarías teniendo en el mundo. Esta práctica no solo te ayuda a clarificar lo que realmente deseas, sino que también entrena a tu mente para buscar maneras de hacerlo realidad. En este punto, quiero hacer hincapié en algo que considero fundamental: el poder de la gratitud. A menudo estamos tan enfocados en lo que nos falta que olvidamos apreciar lo que ya tenemos.
La gratitud no solo nos ayuda a sentirnos más felices y satisfechos, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro cerebro. Estudios en neurociencia han demostrado que practicar la gratitud regularmente puede reconfigurar nuestras conexiones neuronales, haciendo que nuestra mente sea más receptiva a las experiencias positivas. Recuerdo una vez que trabajé con una mujer que estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba en medio de un divorcio y sentía que su vida se estaba desmoronando. Cuando le hablé del poder de la gratitud, me miró como si estuviera loco. Me dijo: «Mario, no tengo nada por lo que estar agradecida». Le pedí que hiciera un ejercicio muy sencillo. Cada noche, antes de acostarse, debía escribir 3 cosas por las que estaba agradecida, no importa cuán pequeñas fueran. Al principio le costó mucho, pero con el tiempo comenzó a notar cosas que antes daba por sentadas: el calor del sol, una llamada de un amigo, el hecho de tener un techo sobre su cabeza. Esta práctica cambió su perspectiva y le dio la fuerza para reconstruir su vida. Hay algo que siempre me ha fascinado y es la manera en que nuestra mente crea historias. Estas historias, aunque son necesarias para dar sentido a nuestras experiencias, también pueden convertirse en trampas. Cuando no somos conscientes de las historias que nos contamos a nosotros mismos, estas pueden limitar nuestra capacidad de ver nuevas posibilidades. Por ejemplo, alguien que ha intentado emprender varias veces y ha fracasado podría empezar a contarse la historia de que no estoy hecho para esto. Pero, ¿es realmente cierto? ¿O es simplemente una interpretación basada en experiencias pasadas? Esto me lleva a una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición: la capacidad de cuestionar nuestras creencias. Muchas veces damos por sentado que nuestras creencias son verdades absolutas, pero en realidad son solo filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. Si cambias el filtro, cambias la experiencia. Por ejemplo, en lugar de decirte «no puedo hacer esto», pregúntate «¿qué puedo aprender de esta situación para mejorar la próxima vez?». Este simple cambio en el lenguaje puede transformar completamente tu perspectiva y, por ende, tu realidad. Quiero hablar también sobre el concepto de resiliencia. A menudo pensamos que las personas resilientes son aquellas que nunca se quiebran, pero esto no es cierto. La resiliencia no es la ausencia de dolor o sufrimiento, sino la capacidad de levantarse después de haber caído. Es como un árbol que, aunque es golpeado por una tormenta, sigue creciendo porque sus raíces son fuertes. ¿Y cuáles son esas raíces? Son nuestras conexiones humanas, nuestra capacidad de encontrar significado en el sufrimiento y nuestra habilidad para adaptarnos al cambio. Recuerdo el caso de una mujer que asistió a uno de mis talleres. Había perdido a su hijo en un accidente y estaba completamente devastada. Durante meses no podía encontrar un motivo para seguir adelante. Un día, mientras hablábamos sobre la resiliencia, le dije: «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes decidir qué hacer con el amor que sientes por tu hijo. ¿Cómo puedes honrar su memoria y hacer que su vida tenga un impacto duradero?». Esta pregunta le dio una nueva perspectiva. Decidió empezar una fundación en honor a su hijo para ayudar a otros niños en situaciones difíciles. Hoy, esa fundación ha transformado la vida de miles de niños y ella ha encontrado un propósito que le da fuerza para seguir adelante. Otro tema que considero crucial es la importancia del propósito. Muchas veces pensamos que el propósito es algo que debemos encontrar, como si estuviera escondido en algún lugar. Pero en realidad, el propósito no es algo que encuentras, es algo que creas. Es una decisión consciente de vivir de una manera que esté alineada con tus valores y con lo que consideras importante. No tiene que ser algo grandioso o espectacular. Puede ser tan simple como decidir ser una fuente de apoyo para las personas que amas o comprometerte a dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. El propósito también está intrínsecamente ligado a la motivación. Muchas personas me preguntan: «Mario, ¿cómo puedo mantenerme motivado cuando las cosas se ponen difíciles?». Mi respuesta siempre es la misma. La motivación viene de recordar por qué empezaste en primer lugar. Cuando conectas con tu propósito,
encuentras una fuente inagotable de energía que te impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Pero si no tienes claro tu propósito, es fácil perder el rumbo y sentirte desmotivado. Una herramienta que recomiendo para conectar con tu propósito es escribirlo. Tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que realmente importa en tu vida y escríbelo en un papel. Luego, colócalo en un lugar donde puedas verlo todos los días. Este pequeño recordatorio puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para mantener el enfoque y la motivación. Ahora quiero hablar sobre un tema que a menudo pasa desapercibido: el poder de la compasión. Vivimos en un mundo donde a menudo se confunde la compasión con la debilidad, pero en realidad la compasión es una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar. Cuando somos compasivos, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos, creamos un espacio donde la sanación y el crecimiento pueden ocurrir. Esto no significa que debamos justificar comportamientos dañinos o aceptar lo inaceptable, sino que debemos aprender a mirar más allá de la superficie y ver la humanidad en los demás y en nosotros mismos. Un ejercicio que suelo recomendar es el siguiente. Cada vez que te encuentres juzgando a alguien, detente y pregúntate: ¿qué historia podría estar detrás de su comportamiento? Por ejemplo, si alguien te habla de manera grosera, en lugar de reaccionar con enojo, trata de imaginar qué podría estar pasando en su vida que lo lleve a actuar de esa manera. Este simple acto de empatía puede transformar tus interacciones y ayudarte a construir relaciones más significativas. Por supuesto, la compasión no se trata solo de los demás. También se trata de cómo nos tratamos a nosotros mismos. A menudo somos nuestros peores críticos, y esto puede ser un gran obstáculo para nuestro crecimiento personal. Si cometes un error, en lugar de castigarte, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Recuerda que cada error es una oportunidad para aprender y crecer, si estás dispuesto a verlo de esa manera. Quiero compartir una última reflexión sobre la importancia de estar presentes. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con información, distracciones y demandas. Es fácil caer en la trampa de vivir en piloto automático, siempre pensando en lo que tenemos que hacer a continuación, en lugar de disfrutar el momento presente. Pero la vida no ocurre en el pasado ni en el futuro. Ocurre aquí y ahora. Cuando aprendes a estar presente, descubres una profundidad y una riqueza en la vida que antes pasaban desapercibidas. Para cultivar esta presencia, recomiendo prácticas como la meditación o el mindfulness. No tienen que ser complicadas ni consumir mucho tiempo. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Lo importante es crear un espacio donde puedas desconectar del ruido externo y reconectar contigo mismo. En resumen, creo que la clave para una vida plena y significativa es aprender a gestionar nuestra mente, conectar con nuestro propósito y cultivar la compasión y la presencia. No siempre será fácil, pero te puedo asegurar que vale la pena, porque al final del día, lo que realmente importa no es lo que logramos o acumulamos, sino cómo vivimos y cómo hacemos sentir a los demás. Quiero abordar un tema que considero fundamental: la importancia de las emociones en nuestra vida diaria. Muchas veces, las emociones son vistas como algo secundario o incluso como un obstáculo para tomar decisiones racionales. Sin embargo, la ciencia nos ha demostrado que las emociones son esenciales para nuestro funcionamiento como seres humanos. Antonio Damasio, un reconocido neurólogo, lo dejó muy claro en su libro El error de Descartes. Sin emociones, no podríamos tomar decisiones de manera efectiva. No somos máquinas que simplemente procesan datos. Somos seres profundamente emocionales que utilizan las emociones como brújula. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando reprimimos nuestras emociones? Cuando tratamos de ignorarlas o negarlas, estas no desaparecen. Simplemente se esconden en nuestro inconsciente y encuentran formas de manifestarse. A veces, estas manifestaciones pueden ser físicas, como tensiones musculares, dolores de cabeza o problemas digestivos.
Otras veces pueden surgir como comportamientos autodestructivos o dificultades en nuestras relaciones. Por eso, uno de los pasos más importantes que podemos dar hacia una vida plena es aprender a reconocer y gestionar nuestras emociones. La gestión emocional no significa evitar sentir emociones negativas. Estas son una parte natural de la experiencia humana y tienen su función. Por ejemplo, el miedo nos protege de peligros, la tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y la ira puede ser un motor para cambiar situaciones injustas. Sin embargo, es crucial no quedarnos atrapados en estas emociones. Cuando una emoción negativa persiste durante demasiado tiempo, puede empezar a consumirnos y afectar nuestra salud mental y física. Un ejercicio que recomiendo para manejar las emociones es la práctica de la autoobservación. Esto implica detenerte por un momento, respirar profundamente y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Al hacerlo, te das el permiso de explorar tu mundo interior sin juzgarlo. Es importante recordar que no somos nuestras emociones, somos los observadores de nuestras emociones. Este pequeño cambio de perspectiva puede marcar una gran diferencia en cómo experimentamos y gestionamos nuestras emociones. Otro tema que me parece esencial es el impacto del lenguaje en nuestra vida. Las palabras que usamos, tanto al hablar con los demás como al dialogar con nosotros mismos, tienen un poder enorme. Estudios en neurociencia han demostrado que las palabras pueden cambiar literalmente la química de nuestro cerebro. Por ejemplo, palabras positivas como esperanza, amor o gratitud pueden activar áreas del cerebro asociadas con el bienestar y la resiliencia. Por otro lado, palabras negativas como no puedo, odio o nunca pueden reforzar patrones de pensamiento limitantes y aumentar el estrés. Por eso, te invito a prestar atención al lenguaje que utilizas en tu día a día. En lugar de decirte a ti mismo, esto es imposible, prueba a decir, esto es un desafío, pero voy a encontrar una manera de afrontarlo. En lugar de pensar, siempre fallo en esto, di, cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Este cambio en el lenguaje no solo transforma tu forma de pensar, sino que también puede tener un impacto profundo en cómo te sientes y actúas. Quiero compartir contigo una experiencia personal que ilustra este punto. Hace años, cuando estaba empezando a dar conferencias, tuve una experiencia muy incómoda. Durante una presentación cometí un error al explicar un concepto. En lugar de dejarme llevar por la vergüenza o la autocrítica, decidí cambiar la narrativa en mi mente. Me dije a mí mismo, Mario, este error es una oportunidad para conectar con tu audiencia desde un lugar de humildad y autenticidad. Al hacer esto, no solo logré salir del paso, sino que también recibí comentarios de la audiencia diciendo que apreciaban mi honestidad. También me gustaría hablar sobre la importancia de la conexión humana. Vivimos en una época en la que, irónicamente, estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, pero más desconectados emocionalmente. Pasamos horas en redes sociales, pero muchas veces nos sentimos solos y desconectados. Esto ocurre porque la conexión real no se trata solo de compartir información, sino de compartir emociones, vulnerabilidades y experiencias significativas. La conexión humana no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también tiene beneficios tangibles para nuestra salud. Estudios en psicología y medicina han demostrado que las personas que tienen relaciones significativas tienden a vivir más tiempo, tienen menos enfermedades crónicas y se recuperan más rápido de situaciones adversas. Esto no significa que necesitemos un gran círculo social. Lo que importa es la calidad, no la cantidad, de nuestras relaciones. ¿Cómo podemos cultivar estas conexiones significativas? Una forma es a través de la escucha activa. Esto significa estar plenamente presente cuando alguien te está hablando, sin interrumpir, juzgar o pensar en lo que vas a responder. Escuchar no es solo oír, es demostrar a la otra persona que te importa lo que tiene que decir. Otro aspecto importante es mostrar empatía. Esto implica intentar ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona y validar sus emociones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Recuerdo una ocasión en la que una persona se acercó a mí después de una conferencia para hablar sobre un conflicto que estaba teniendo con su pareja. En lugar de ofrecer soluciones o consejos, simplemente me limité a escuchar.
Al final de nuestra conversación me dijo: «Gracias, Mario. No necesito que resuelvas mis problemas, solo necesitaba sentir que alguien me entendía». Esta experiencia me enseñó que, a veces, lo más poderoso que podemos hacer por alguien es simplemente estar ahí. Finalmente, quiero hablar sobre el papel del optimismo en nuestra vida. Ser optimista no significa ignorar los problemas o vivir en una burbuja de positividad irreal. Significa elegir enfocarte en lo que puedes controlar, encontrar oportunidades en medio de las dificultades y creer en tu capacidad para superar los desafíos. La investigación ha demostrado que las personas optimistas tienen una mayor resistencia al estrés, mejores relaciones y una mayor probabilidad de alcanzar sus metas. Una técnica que recomiendo para cultivar el optimismo es el ejercicio de la gratitud. Cada noche, antes de irte a dormir, toma unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido ese día. No tienen que ser cosas grandes. Pueden ser tan simples como un momento de risa con un amigo, una comida deliciosa o el hecho de que tuviste un día soleado. Este simple hábito puede entrenar a tu mente para enfocarse en lo positivo, incluso en los días más difíciles. Para cerrar este diálogo tan enriquecedor, quiero reflexionar sobre lo que significa realmente vivir con propósito. Muchas veces confundimos el propósito con metas específicas, como lograr cierto puesto en el trabajo, ganar una cantidad de dinero o alcanzar reconocimiento social. Aunque estas cosas pueden ser motivadoras, el propósito verdadero va mucho más allá. El propósito es esa fuerza interna que nos impulsa a levantarnos cada día con energía, entusiasmo y un sentido de significado, incluso cuando enfrentamos desafíos. Cuando hablo de propósito, me refiero a esa conexión profunda con lo que realmente importa en nuestra vida. Para algunos, el propósito puede ser cuidar de su familia. Para otros, puede ser contribuir al bienestar de su comunidad. Y para otros puede ser un deseo de crecer y aprender constantemente. Lo importante no es lo que el propósito sea, sino que lo sientas como algo auténtico, algo que resuena con tu esencia más profunda. El propósito tiene un impacto increíble en nuestra salud física y mental. Investigaciones en el campo de la psicología positiva han demostrado que las personas que viven con un sentido de propósito tienen niveles más bajos de estrés, sistemas inmunológicos más fuertes y una mayor esperanza de vida. Además, el propósito nos protege contra la adversidad, dándonos la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo encontramos nuestro propósito? En mi experiencia, esto no ocurre de forma repentina o mágica. Es un proceso de autodescubrimiento que requiere tiempo, paciencia y reflexión. Un ejercicio que recomiendo es escribir sobre las experiencias en tu vida que te han hecho sentir vivo, inspirado o profundamente conectado con algo mayor que tú mismo. Pregúntate, ¿qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Qué impacto estaba generando? Estas preguntas pueden darte pistas sobre lo que realmente te mueve y te llena. Otro aspecto crucial del propósito es la contribución. Vivimos en un mundo que nos anima constantemente a pensar en lo que podemos obtener, pero el verdadero propósito surge cuando pensamos en lo que podemos dar. Esto no significa que tengas que ser una figura pública o hacer algo extraordinario. Contribuir puede ser tan simple como ofrecer palabras de aliento a alguien que lo necesita, compartir tu conocimiento con alguien que está aprendiendo o simplemente ser una fuente de apoyo para las personas en tu vida. Quiero compartir una historia que me marcó profundamente. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar un hospital infantil en un país con recursos limitados. Allí conocí a una enfermera que dedicaba su vida a cuidar de los niños, muchos de los cuales enfrentaban enfermedades graves. Cuando le pregunté cómo podía mantenerse tan positiva y llena de energía en un entorno tan desafiante, ella me respondió: «Cada día, cuando veo una sonrisa en el rostro de uno de estos niños, sé que estoy haciendo algo significativo. Eso es lo que me da fuerza». Esa experiencia me recordó que el propósito no depende de nuestras circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. Por supuesto, vivir con propósito no significa que nunca enfrentaremos dudas o momentos de desánimo. Todos somos humanos, y es normal tener días en los que nos sentimos perdidos o desmotivados. La clave es no quedarse atrapado en esos momentos. Cuando sientas que te has desviado de tu propósito, tómate un tiempo para reconectar contigo mismo.
Esto puede ser a través de la meditación, la escritura, una conversación con alguien de confianza o simplemente un momento de silencio en la naturaleza. El propósito no es un destino, es un camino que debemos elegir recorrer cada día. Quiero terminar hablando de la importancia de la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. La compasión hacia los demás nos permite ver más allá de las acciones superficiales y entender las luchas internas que todos enfrentamos. Es fácil juzgar a alguien por lo que dice o hace, pero mucho más difícil es preguntarse, ¿qué dolor o miedo puede estar detrás de esta conducta? La compasión nos ayuda a construir relaciones más profundas, resolver conflictos con mayor facilidad y, lo más importante, a conectar con nuestra humanidad compartida. Sin embargo, no podemos ofrecer compasión auténtica a los demás si no empezamos por ofrecérnosla a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que a menudo nos exige perfección y cuando fallamos, somos nuestros críticos más severos. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de castigarnos por nuestros errores, nos tratáramos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo cercano? La autocompasión no es indulgencia. Es reconocer nuestra humanidad y permitirnos aprender y crecer desde un lugar de amor, no de juicio. Recuerdo un momento en mi propia vida en el que esta lección fue especialmente importante. Durante una etapa difícil en mi carrera, sentí que no estaba cumpliendo con mis propias expectativas. Me juzgaba duramente y me sentía atrapado en un ciclo de autocrítica. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. En lugar de preguntarme, ¿por qué no puedo hacerlo mejor?, empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Ese simple cambio de mentalidad transformó no solo mi relación conmigo mismo, sino también mi capacidad para enfrentar desafíos con mayor resiliencia. Finalmente, quiero dejarte con un mensaje de esperanza. No importa dónde estés en tu vida, no importa los errores que hayas cometido o las dificultades que enfrentes, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. La vida no es una línea recta, es un viaje lleno de giros, vueltas y sorpresas. Y cada día, cada momento, nos ofrece la oportunidad de elegir un nuevo camino, de redescubrir nuestro propósito y de vivir con más autenticidad y plenitud. Así que mi invitación para ti es esta: date permiso para explorar, para fallar, para aprender y para crecer. Rodéate de personas que te inspiren, busca actividades que nutran tu alma y no tengas miedo de soñar en grande, porque al final la vida no se trata de llegar a un destino perfecto, sino de disfrutar y aprender en el camino.